¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo de nuestra serie Hablemos de Salud Mental, un esfuerzo de la Red Hispana y la Fundación Robert Good Johnson de California. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, el lenguaje estigmatizante de la salud mental. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el estigma sobre la salud mental es el principal obstáculo por la cual muchas veces las personas no buscan tratamiento. Y nosotros muchas veces complicamos la situación utilizando un lenguaje que se le denomina estigmatizante. Hablamos de una persona que está loca, del psicólogo como un loquero, y eso no contribuye a la solución del problema. Pero para hablar y para que nos explique cómo podemos remediar este tema, tenemos con nosotros de invitada especial en este capítulo a la doctora Ana Sierra. Ella es una doctora en psicología con 16 años de experiencia en el área metropolitana de Washington, y no solo eso, también en varios países de América Latina, justamente hablando y entendiendo los problemas de salud mental con nuestra comunidad latina. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes hoy en día, poder conversar de estos temas tan importantes para nuestra comunidad, y en realidad les agradezco que tengamos esta campaña que pueda informar mucho más a nuestra comunidad que tanto lo necesitamos, ¿verdad? En efecto, doctora, gracias por formar parte de esta conversación. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo definimos el concepto de la salud mental y una enfermedad de salud mental respecto de otros padecimientos? Claro que sí. Esto es algo que muchos pacientes, varias personas que vienen, ¿verdad?, a nuestro consultorio, tienen dificultad entendiendo qué es esto de la salud mental, ¿verdad? Entonces yo básicamente lo explico muy sencillamente. La salud mental es todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y todo lo que hacemos. Si en esas tres áreas hay algo que no está bien, eso es un problema que hay que ver más a fondo de salud mental. Si nuestros pensamientos están negativos o no son tan buenos, o pensamos cosas que no, si estamos sintiendo, ¿verdad? Emociones fuertes, enojos, ansiedades, o si estamos haciendo cosas que nos están autodestruyendo, ¿verdad? Por ejemplo, tomar sustancias o ser agresivo, ¿verdad? Todo lo que pensamos, hacemos y sentimos, básicamente. ¿Cuáles serían esos focos rojos, llamémosles así, que una persona o un familiar puede identificar en sí mismo o en personas a su alrededor, en sus seres queridos, sobre todo, que digan, creo que este es el momento de buscar ayuda profesional? Algunas de las banderitas rojas o focos rojos, ¿verdad?, que vemos, que tenemos que saber es si lo que estamos haciendo está interrumpiendo nuestro funcionar de día a día. Quiere decir de que si hay consumo de sustancias que están impidiendo que hagamos lo del día a día, o que nos impida hacer bien en el trabajo o llevarnos bien con las personas. Si lo que sentimos nos está causando una infelicidad, ¿verdad?, tan grande, que no sentimos sentido a la vida, o que no sentimos que hay algo bueno que va a venir en el futuro, o si nos sentimos muy nerviosos. Y lo que pensamos, si tenemos pensamientos en donde estamos viéndonos mal a nosotros mismos, no valgo nada, no soy suficiente, soy un tonto, cosas que son negativas, ¿verdad?, que están haciendo. Sobre las banderitas rojas, en cómo se ve, es que la persona pues tiene más comportamientos que le hacen daño a ellos mismos, enojos, ¿verdad?, o nerviosismo, ¿verdad?, que no pueden estar quietos, o se sienten como desganados en hacer las cosas del día, no pueden dormir bien, ¿verdad?, ya sea conciliar el sueño, permanecer dormido, o que duermen demasiado a veces. Entonces vemos esas banderitas rojas que influyen mucho en nuestro bienestar. Sumamente importante. Bueno, pues ya aprendimos cómo definimos la salud mental, ya aprendimos a identificar esos foquitos o banderitas rojas que nos pueden llamar la atención de cuándo es quizá el momento de buscar ayuda. Y ahora, doctora, un nuevo punto. Nosotros los latinos tenemos esta peculiaridad de referirnos de manera despectiva a personas que sabemos
tienen algún tipo de problema de salud mental, precisamente que puede ser el abuso de sustancias o incluso un padecimiento mucho más serio, ¿no? La depresión, por ejemplo, ver personas que están permanentemente en un estado depresivo, tristes, o personas que tienen francamente un problema en el manejo de sus emociones, las manejan de una manera pues muy visceral, ¿no? Del día y la noche, o cambian repentinamente de carácter, que sabemos que eso es un problema. Pero en lugar de buscar ayudar, muchas veces los tratamos de una manera despectiva. No le hagas caso, está desquiciado, está loco. O si buscan ayuda, no, ¿para qué vas a ver al psicólogo? Tómate una botella y vamos a tomar tequila, ya conocen. ¿De qué manera contribuimos nosotros también negativamente a complicar la situación y la búsqueda de tratamiento para estas personas? Sí, yo creo que esta forma de ver a la salud mental de una forma tan estigmatizada tiene que ver con nuestra percepción de cómo crecimos, ¿verdad? Conociendo qué es la salud mental de pequeños. En nuestros países no hay muchos servicios de salud mental. Sabemos que en nuestros países la persona que necesita salud mental está en un asilo, ¿verdad? Entonces tendemos a ver a esas personas como que no son parte de la sociedad, o sea que nadie quiere ser esa persona. Entonces nos empujamos tanto fuera de eso que empezamos a no reconocer la salud mental en todo lo que es nuestro entorno. Cuando nosotros usamos ese lenguaje, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de cómo lidiar con algo. Y es cierto lo que dices, hay personas que dicen, no, vámonos de una parrandera, te quita eso, ¿verdad? La tristeza, eso es de locos, ¿verdad? Muchas personas me vienen a mi consultorio con miedo, no, es que yo no estoy loco, me dicen desde el principio, yo, porque hablemos un poquito de lo que es y no es. No, la psiquiatría es diferente a lo que es la psicología. La psiquiatría son personas que han nacido con cerebros ya predispuestos a que tengan problemas de salud psiquiátricos, ¿verdad? Esas personas no tienen culpa de su destino. Ahora, la salud mental la tenemos todos. Yo tengo salud mental, usted tiene salud mental, todos tenemos salud mental. ¿Qué tan bien está la salud mental? No sabemos hasta que no se haya chequeado. Es como que usted nunca ha ido al médico. Si usted me dice, no, doctora, yo nunca he ido al médico, yo creo que estoy bien. No sé, ¿verdad? No sé qué decirle, tenemos que chequear, hacer un chequeo de esto. Tenemos que combatir eso porque esas creencias nos mantienen a las personas no viniendo a los servicios de salud mental. ¿Cómo combatimos? La verdad que hay personas que me dicen, no, yo ya estoy bien, eso que me pasó, ya pasó. Ok, le digo, entonces aprendamos cómo eso te está afectando hoy día, ¿verdad? De hecho, hoy mismo tuve una sesión en donde las cosas de la niñez todavía están aquí pasándote. O sea, esos patrones emocionales, esa necesidad de que te quieran, esa necesidad de que alguien te diga te amo, ¿verdad? La estás tratando de buscar en una pareja ahora mismo. Hay cosas que siguen aquí mismo, no solamente se quedan en el pasado, ¿verdad? ¿De qué manera podemos dar un ejemplo positivo y sustituir las palabras estigmatizantes, doctora? ¿Cómo nos deberemos referir a una persona que entendemos pudiera estar padeciendo un trastorno mental y a un profesional que realmente su misión es ayudar a esa persona? Claro que sí. Lo que tenemos que darnos cuenta, y si lo han notado, ya sea en sus familias, en su comunidad, es que una persona a la cual usted le da esa solución que supuestamente le va a ayudar, pasan años y no cambia, ¿verdad? No cambia. Entonces, ¿qué perdemos con intentar otra forma de hacerlo? Einstein decía que la definición de locura es, de hecho, hacer la misma cosa esperando diferentes resultados. Entonces, tenemos que buscar otras estrategias de hacerlo. Tenemos que ver que tenemos herramientas. Acuérdense que nosotros como seres humanos crecemos con las herramientas que nos dan nuestros padres o nuestras personas que nos cuidaron. Ellos no lo tienen todo. Lo bueno es que existe esta profesión que nos enseñan un almacén de herramientas para que usted pueda intentar las cosas de diferentes formas y tener más placer en su vida de día a día. Sumamente importante. ¿Cuál sería ese primer paso, doctora? Si nosotros identificamos en nosotros mismos, en un ser querido, en un familiar, que probablemente su situación, ¿no?, de salud mental quizá trasciende una simple depresión que probablemente todos tenemos, sentirnos tristes por algún motivo, una decepción en la vida, un desamor, eso es normal, pero ¿cuándo debemos dar ese primer paso y de qué manera cuando vemos que quizá ese trastorno tiene implicaciones más serias?
Cuando hay alguna persona que esté en riesgo, que se está autodestruyendo, ¿verdad? O alguien que no puede formar relaciones significativas o cercanas a alguien. Hay que llegar a esa persona no con la crítica, ¿verdad? No con decirle lo que no debe hacer o lo que debe hacer, más que todo es escucharlo. ¿Qué está pasando? Contame, ¿verdad? Dime qué está pasando, platiquemos cómo podemos ver que puede haber una ayuda, cómo podemos solucionar esto juntos, ¿verdad? Y si no puede solucionarlo juntos, siente que necesita guianza. En Estados Unidos existen líneas, ¿verdad? Como el 211 al cual usted puede llamar para ayudar y que le den una guianza de cómo manejar ese problema. 211, vamos a repetir esos números al final. Un asunto que estamos viendo, doctora, especialmente con adolescentes y adultos jóvenes, y no sé si este es un problema generacional o probablemente de salud mental, es que muchas veces los vemos retraídos, sumidos en sus aparatos digitales, en su teléfono, en su tableta, en los videojuegos. No tienen el mismo nivel de comunicación que quizá nuestras generaciones, de andar en la calle jugando con muchas cosas, relacionarnos con la naturaleza, con los amigos. Viven como en una burbuja digital y uno como padre, yo lo soy, se preocupa si ese aislamiento, si esa falta de comunicación con los padres, pero la tienen con las personas de su misma edad, ¿es un síntoma preocupante o es parte del desarrollo por la época en la que estamos viviendo y si debemos hacer algo al respecto? En sí es algo que es preocupante, ¿verdad? En general, porque nosotros somos seres sociales, los seres humanos. Necesitamos conexión con otras personas. Nadie puede sobrevivir solo. Ahora, alguien puede estar solo y llevar una vida solitaria y sobrevivir, pero el tener una vida que te da propósito y que te da conexión a tu experiencia humana tiene que ver con cómo nosotros nos llevamos con otras personas. ¿Verdad? Es preocupante porque hay estudios, hay un estudio de Harvard que el promedio de 80 años siguieron a las personas 80 años, desde que eran niños hasta que ahora tienen 80 y pico de años. ¿Qué era lo que les causaba más felicidad? Si era el dinero, la carrera o las cosas que tenían. La realidad era que fue las relaciones con otras personas, el llevarse bien con otras personas. Eso causa la felicidad a largo plazo. Vemos una generación que tal vez no va a beneficiarse mucho de eso, ¿verdad? O que le cuesta tener esas relaciones interpersonales. Desde los millennials para abajo, ¿verdad? Hay una, por la tecnología, ha disminuido mucho la capacidad de tener una vida social que pueda ser considerada normal, ¿verdad? Y lamentablemente en los tiempos que vivimos, doctora, con la pandemia, con las restricciones, con el confinamiento, con el aislamiento, con todas las precauciones que tenemos que tomar, pues probablemente estos problemas, más que estar mejorando, se están agravando. Exacto. ¿Pensarías que si el aislamiento tal vez les dio como que los adolescentes o los niños o las generaciones jóvenes hubieran sido, se sacaron la lotería, ¿verdad? Porque ahora no tienen que interactuar con nadie. Pero en realidad vimos lo opuesto. Vimos que la necesidad de conexión siempre ha estado ahí, solo que no la experimentan igual. Y cuando ya forzados tuvimos que quedarnos en nuestras casas, esa necesidad de conexión se intensificó tanto, ¿verdad? Que vinieron problemas de ansiedad, de depresión, de abuso de sustancias en estas generaciones. En todas las generaciones, pero en más que todo, esta generación está teniendo muchas dificultades. Y hemos visto casos de aumentos de violencia doméstica, incidentes internos, más consumo de drogas. El año pasado, la mayor sobredosis por consumo de sustancias derivadas de los opioides son signos claros de que hay un problema serio de salud pública. En la red hispana, doctora, y en coordinación con Robert Wood Johnson Foundation, nos encanta siempre dejar tips, dejar recomendaciones prácticas. Y como nuestra serie se llama Hablemos de Salud Mental, quiero completar el círculo de esta conversación pidiéndole de favor que nos dé una serie de recomendaciones, un ABC, de qué manera podemos nosotros en nuestras familias, con las personas que amamos, que queremos, por las que nos preocupamos, iniciar esa primera conversación sobre temas de salud mental. Perfecto, sí. Lo primero que yo recomendaría a cualquier persona es tener bien en cuenta que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y solo porque conocemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros primos, pero cualquier persona en nuestra familia, no quiere decir que conocemos lo que está pasando adentro.
porque tampoco uno, como cualquier persona, deja ver todo, ¿verdad? O sea que no conocemos en realidad la experiencia interna de esa persona. Cuando hay que hablar con alguien de su familia, asuma que usted no sabe el mundo interno y más bien platique con ellos para explorar qué es lo que está pasando. Es lo que en realidad ayuda a que la persona pueda sentirse comprendida y aceptada, y es más fácil que puedan tener la capacidad de ir a un psicólogo. Ahora, el tema del psicólogo, las personas que dicen a sus hijos, a sus padres, me siento deprimido, no, eso no es nada. No hacer eso, ¿verdad? Básicamente, entender de que esa cabeza es un mundo, y si lo está diciendo es porque ha llegado a la conclusión de que eso está pasándole en su mente, ¿verdad? Y no disminuir eso, no desvalidar eso, por tomar la importancia de esos comportamientos. No quedarnos como que no veo nada, ¿verdad? No quedarnos como que no veo nada, sino que es mejor prevenir e intervenir cuando vemos un familiar que está pasando por algo, que hacer como que no vemos nada, ¿verdad? Especialmente en casos donde existe violencia doméstica, que sabemos que nuestra comunidad latina se queda callada, ¿verdad? Aunque saben que está pasando dentro de sus hogares, o le está pasando a la vecina, o le está pasando a la tía, o le está pasando a la prima. Como en toda conversación hay que saber escuchar, es algo muy importante. Si no tenemos seguro de salud, doctora, ¿todavía podemos obtener apoyo en tratamientos y diagnósticos de salud mental? Sí, hay muchos programas gubernamentales. Cada estado tiene su condado que tiene programas de salud mental a bajo costo o gratuitos. Muchas formas de adquirir salud mental. Primero, si es para sus hijos, los niños tienen terapeutas y consejeros en la escuela, en donde ellos tienen derecho a tener ciertas sesiones para cuando un niño está pasando por algo difícil. O sea que si no tiene cómo pagar, es buscar en la escuela, para que la escuela les ayude a sus hijos si algo está pasando con ellos. Toda persona que está en un centro educativo, desde elemental, high school, universidad, puede tener esos servicios gratuitos de esas instituciones. Si no es eso lo que pueden hacer, pueden buscar clínicas de salud mental que acepten casos pro bono, ¿verdad? Pro bono quiere decir de que la persona no va a pagar y va a tener un lapso de tiempo en donde va a recibir ayuda. También en sus condados existen los programas de salud mental gubernamentales, que les pueden dar listados de clínicas en donde le pueden dar acceso a bajo costo, solo que a veces no sabemos cómo accederlos. ¿Cómo lo pueden acceder? Vayan al 211, que a mí no me promociona esa línea, pero es una línea nacional, es como el 911. El 211, usted habla con alguien y usted le explica su necesidad, y ellos le pueden buscar esos listados para que usted pueda ir exactamente al lugar donde usted lo que está buscando. Bueno, anoten ese número, 211, es un número francamente que puede salvar la vida. Sabemos que hay muchos casos de personas que hablan literalmente a la línea de servicios de suicidio. Mis hijos, que los dos son psicólogos, doctora, trabajaron voluntariamente en estas líneas, y sabemos que las necesidades de nuestra comunidad son grandes, especialmente de nuestra comunidad hispanoparlante. Doctora Ana Sierra, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerle a nombre de la Red Hispana y de la Fundación Robert Wood Johnson, no solamente por haber estado con nosotros, sino por el tiempo que dedica a esta misión tan importante de traer felicidad y remedio a estos problemas de salud mental que aquejan a nuestra comunidad latina aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí, y estaré pendiente para esta conversación. Gracias.